Hola, ¿qué tal amigas y amigos de Manabí? Les saluda Pedro Cotario Cedeño. Gracias por acompañarnos. El exalcalde de Manta, Jorge Zambrano Cedeño, enfrenta un proceso legal que se desprende de un examen especial realizado por la Contraloría en la que se señala que se han cometido supuestas irregularidades en 3 obras ejecutadas en su administración. Ahora este caso está en manos de la Fiscalía, quien ha dictado medidas cautelares en contra del exalcalde Jorge Zambrano, quien se defiende y expresa que el informe de Contraloría no determina que existe peculado o desviación de fondos públicos y que las obras examinadas han sido culminadas de acuerdo a la Ley de Contratación Pública. Lo que sí llama la atención es que a puertas de un nuevo proceso electoral en el que Jorge Zambrano ha anunciado su candidatura a la alcaldía de Manta, aparezcan este tipo de acciones legales en su contra. En virtud de lo reseñado vamos a poner sobre el tapete indicios de peculado o persecución política al exalcalde Jorge Zambrano. Televidentes de Manabí, bienvenidas, bienvenidos. Enseguida revisemos quién es nuestro invitado. Ingeniero Jorge Zambrano Cedeño, precandidato a la alcaldía de Manta por Movimiento Suma Lista 23, exalcalde de Manta, empresario de la construcción. Queremos, estimados amigos televidentes, empezar saludando a la presencia de nuestro invitado muy gentil por estar con nosotros en el programa propositivo sobre el tapete, ingeniero Jorge Zambrano Cedeño. Desde que se realizó la última audiencia de formulación de cargos en la Fiscalía sobre este proceso legal que usted enfrenta, han aparecido en los medios de comunicación grandes titulares, grandes páginas relacionadas a este caso, muy sonado en la provincia de Manabí y particularmente en la ciudad de Manta. Pero no vemos que el ingeniero Zambrano, el exalcalde de Manta, no hace uso del derecho que está establecido en la ley de comunicación, es decir, el derecho a la réplica. ¿Por qué, ingeniero? ¿Qué está pasando? Buenas noches y bienvenido. Buenas noches, muchas gracias, Pedro. Nosotros, evidentemente, si tratamos de hacer el uso a la réplica, como usted dice, que está consagrado en la ley. Llamamos a una rueda de prensa, junto a mi asesor jurídico, estuvimos ahí listos para contestar las inquietudes que la ciudadanía pueda tener a través de los medios. Pero evidentemente ya son los medios los que no cumplen con la ley, porque si estoy convocando la rueda de prensa para rebatir aquella infamia, aquella calumnia que se me está hoy día endilgando nuevamente, son los medios los que tienen que darme en el mismo espacio, en la misma página, si fuera una prensa escrita, y en los mismos horarios de radio o televisión. Eso lo establece el artículo 24 que dice el derecho a la réplica. La persona que está aludida en un medio de comunicación, de radio, televisión o prensa escrita, tiene el derecho a salir al frente en los mismos espacios, como usted dice, y de alguna manera esto está afectando a la dignidad, a la reputación, a la moral de una persona, y en este caso estamos hablando del exalcalde de Manta, quien también está sufriendo linchamiento mediático que está también consagrado en el artículo 26 de la famosa ley de comunicación. Bueno, está en letra muerta, parece ser, hasta el momento. Sí, lamentablemente las leyes están escritas, pero no están siendo cumplidas por quienes deben cumplirlas. Pero en todo caso, gracias por esta oportunidad, porque esta es una forma también de poder explicar a la ciudadanía sobre esta patraña, como yo lo he denominado, porque no se intenta otra cosa sino de desprestigiar una labor, un trabajo que se realizó honestamente, un trabajo que se realizó con resultados, porque ahí están las obras que se me están supuestamente señalando, no de peculado, porque en ninguna de sus partes, en el informe de Contraloría, por cierto, menciona nada que tenga que ver con peculado en este informe. Aquí lo que se habla es supuestamente de subdivisiones de contratos que nada tienen que ver con peculado. Subdivisión de contratos es una inobservancia a la ley, como dice la fiscal. Más adelante analizaremos el tema legal con relación a lo que está usted mencionando. Pero en todo caso, son 4 obras las que están siendo o que fueron objeto de examen por parte de la Contraloría. Sería el Mercado Central, el Malecón Escénico de Tarqui, las obras que se realizaron en el barrio Divino Niño y la Plaza Cívica. ¿Por qué entonces la Plaza Cívica ha sido dejada a un lado en este caso? No lo sé. En la parte legal, este es un solo documento, y dicen los abogados, los entendidos en la materia, los documentos públicos son indivisibles. Si hubiera habido algún peculado en esta auditoría, tenía que haberse llevado a la Fiscalía
una sola causa, pero de aquí, de esta documentación, han sacado 3 causas que enviaron a la Contraloría, insisto, sin señalamiento de peculado o desviación de fondo alguno, sino de inobservancia a la ley respecto de una supuesta subdivisión del contrato que, como usted dice, más tarde lo vamos a explicar, pero no tiene nada que ver con la situación que estamos enfrentando hoy día, ¿no? Cuando se habla de peculado, estamos hablando de un perjuicio económico que se le ha causado a una entidad pública del Estado, ¿no, verdad? Sí, básicamente es eso, o sea, que el recurso que maneja una autoridad pública de cualquier nivel utilice ese fondo público para beneficio personal o de grupo. Las obras señaladas por usted ya están ahí, están construidas. A propósito, ingeniero, vamos a ver el reportaje de cada una de las obras para analizarla detenidamente en cada bloque de este programa. Empecemos entonces, y estimados amigos televidentes, los invito a que observemos el trabajo que se realizó en el mercado central, el moderno mercado central que se realizó en la administración del ingeniero Jorge Zambrano Cedeño y que en estos momentos es objeto de análisis y de examen por parte de las autoridades de control. Veamos qué pasó con esta obra y qué está pasando actualmente. El moderno mercado central se lo remodeló con componentes de un centro comercial de vanguardia. Se utilizó materiales de calidad y acabados de primera. Su fachada y su interior adquirieron una imagen atractiva y confortable. Los locales comerciales y de comida fueron adecuados con porcelanato, mampostería y los mesones son con planchas de grano. Los locales que venden carne cuentan cada uno con sus frigoríficos para el mantenimiento fresco del producto. El mercado tiene 2 plantas. Pueden subir también por estas escaleras eléctricas. Arriba están ubicados los comerciantes que venden frutas y legumbres. Ellos tienen un antes y un después, desde que se reconstruyó este centro de abasto. Infraestructura, higiene, seguridad. Y se maneja un buen ambiente, digamos, por lo menos lo que es el sistema de legumbres, carne, pollo, se sienten, digamos, un área limpia. Para lo que era el mercado anterior, mucho, ha cambiado bastante. En la remodelación del mercado se pensó en todo, para que los ciudadanos adquieran una nueva cultura al momento de ir de compras a un centro de abastos, tipo shopping. Lo cierto es que este mercado está en pleno uso y goce de la colectividad. Muy bien, fue lo mejor que han hecho por este mercado, porque siempre estábamos en el último y ahora está muy moderno, tiene todas las comodidades y es lo mejor que hizo, al menos la autoridad anterior, que fue el principal creador de esta obra. Me parece muy bien ahora. El área de construcción de las 2 plantas del mercado central es de 3.500 metros cuadrados. Se remodeló también la avenida 16. Se organizó el comercio informal. La obra se hizo con recursos propios, con una inversión de $800.000. Se la hizo por etapas, por orden de trabajo, ya que en el momento de iniciar esta obra el municipio no contaba con todo este recurso, ni para dar un anticipo de tan alto. Es así que se definió por trabajar por orden de trabajo. Empezamos con lo que son cimentaciones, con lo que son acabados en mampostería y fuimos haciendo más con menos, dándole trabajo a mayor gente con unos precios muy bajos, pero eso sí, como lo puede apreciar todo el mundo, una obra de primera, con los acabados de primera para que preste el servicio a la comunidad. En esta obra se cumplió con las especificaciones técnicas. Los $800.000 fueron invertidos íntegramente, tratando de cuidar en lo posible los dineros de los ciudadanos. Ingeniero Jorge Zambrano, ¿en qué se quebrantó la ley de contratación pública en esta obra? Se dice en el reportaje que los $800.000 estuvieron invertidos íntegramente y que la obra está concluida y está en uso y goce de la colectividad. ¿En qué medida se quebrantó la ley de contratación pública? Le reitero la interrogante. Bueno, esa es la interrogante que nosotros también nos hacemos, porque en ninguna parte del proceso de construcción o de remodelación del mercado y el arreglo de la avenida 16 se quebrantó ninguna ley, porque de haber contado en las cuentas municipales los $800.000 que se requerían para esa obra en su totalidad, de haber contado, digo, en ese momento de inicio de la obra, con esos $800.000, a lo mejor se podría hablar de un quebrantamiento de un proceso legal, pero no era el caso. Nosotros estábamos recibiendo recursos diariamente en las ventanillas municipales de recaudación
y también lo que venía mes a mes de la ley del 15%. O sea, tampoco hubo tal subdivisión de contratos. No puede haber, porque es que Se subdivide el contrato cuando hay los recursos necesarios completos para poder desarrollar o ejecutar la obra. La palabra subdividir, Pedro, significa no otra cosa sino dividir lo dividido. Si nosotros hubiéramos hecho un contrato, no presupuesto, que son cosas diferentes, un contrato global con una compañía o con un profesional, y después de eso hubiéramos ordenado que ese contrato se lo divida en otros subcontratos, podemos hablar de subdivisión de contratos. Aquí de lo que se trata en el fondo es velar por parte de la Contraloría General del Estado, que debe controlar el buen uso de los recursos públicos. De lo que se trata es que el dinero que se invirtió está eficientemente ahí invertido. Como dijo el ingeniero Martínez, ex jefe de Obras Públicas en esa época, se hizo más con menos, porque nuestros precios unitarios eran de los más bajos de promedio de la obra pública en esa época en la provincia. Y eso se puede constatar con documentos en mano cuando se haga el peritaje pertinente. Por otro lado, también es necesario recordar a los ciudadanos que toda obra pública contratada implica también un costo adicional a la ciudad, porque eso, evidentemente, el profesional o la empresa que contrata tiene sus costos indirectos o su utilidad, que bordea en obra pública el 20%. Si nosotros estábamos haciendo con nuestros técnicos, porque no es que estábamos haciendo al azar las cosas, sino dirigidos con los técnicos municipales, la obra, lo que estábamos haciendo era ahorrarle dinero a la ciudad de Manta. Ingeniero, entonces usted descarta tácitamente que en esta obra no hubo perjuicio económico ni subdivisión de contratos. Entonces, ¿cómo el municipio financió la obra? ¿Con qué recursos? Si no tenía la capacidad económica. Con los recursos propios. Nosotros no endeudamos la ciudad, ni prestamos ayuda a nadie, sino que simplemente con los recursos propios. En estas obras específicas que se han mencionado, el origen, la fuente de financiamiento de estas obras fueron dos. Una, en esa época había una ley especial, la ley del 25% del impuesto a la renta. Las empresas privadas podían donar a los municipios, a las prefecturas, a las entidades de servicios públicos, el 25% del impuesto a la renta que tenían por obligación que pagarle al gobierno central. Nosotros mandamos cartas a muchas empresas y les solicitamos que de su impuesto a la renta nos dieron una parte. Ahora, las empresas privadas tienen compromisos no solamente con un municipio, sino con una prefectura, a lo mejor con una entidad de servicio público, de salud, de educación, lo que sea, a las que también le podían entregar parte de esa donación. Y las empresas nos daban unos un poquito más, otro poquito, íbamos recibiendo de a poco, y cada vez que recibíamos algo de ese ingreso, lo utilizábamos para ir avanzando en la obra. Y la ley del 15%, que es un recurso que se recibe mes a mes, pero la ley del 15% no solamente se usa para una, dos o tres obras, sino para todas las obras de la ciudad. La señora fiscal solicita una información al Banco Central, entiendo, para preguntar si la municipalidad percibió tales montos. Sí, claro, lo recibimos, pero no es que recibe... Hay que distribuir el presupuesto para diferentes obras. Pero lógico, aparte de eso es mes a mes, no es todo el recurso de una sola vez. Claro, está confundido entonces por ahí. Vamos a la pausa publicitaria, ingeniero Jorge Zambrano, y regresaremos para analizar otra de las obras que también es objeto de un examen por parte de las autoridades de control, precisamente el malecón escénico de Talca. A la pausa publicitaria y regresamos para analizar otra de las obras que también es objeto de examen de la Contraloría. Ya regresamos. Estamos de vuelta, estimados amigos televidentes, gracias por seguir con nosotros. Ingeniero Zambrano, antes de hacer comentarios con relación al tema del malecón escénico de la parroquia Tarqui, primero le invito a ver el reportaje en relación a lo que estamos hablando. Veamos. El malecón escénico de Tarqui es un proyecto ambicioso. Se pretendía construir un corredor turístico desde el río Manta hasta el astillero de los Esteros. Debido a la falta de recursos, solo se pudo avanzar en la primera etapa, que consiste en construcción de 5 locales de expendios de comida, con la participación de sus dueños. Los locales fueron combinados con elementos modernos y típicos, esto para hacerlos más atractivos para los turistas. El anterior alcalde nos apoyó con la construcción de 4 módulos aquí en este malecón escénico de Tarqui. Nosotros hemos tratado de hablar con el alcalde de acá para que nos ayude de una forma para construir las cabañas, pero hubo una administración que nos dijeron que estas cabañas estaban en central de riesgo por motivo del mar, pero
solamente nosotros, porque veo que todas las costaneras están haciendo muchas obras y acá no nos apoyan en el parque de marisco. El entorno tuvo obras adicionales, como un área de parqueo con piso de hormigón rígido, canchas de tenis con sus respectivos cerramientos, alumbrado con lámparas ornamentales y camineras. Se conformó una plataforma, se adoquinó toda el área, se construyó todo el sistema sanitario y se colocó un colector de aguas lluvias. Para esta obra se trabajó con recursos propios, utilizando el equipo caminero municipal, para abaratar sus costos al igual que en el Mercado Central y en el barrio Divino Niño, utilizándose los recursos íntegramente para sus ejecuciones, lo que queda claro que no existe ningún perjuicio económico para la ciudad, sostiene Pablo Delgado, ex asesor municipal. En este caso específico, el examen especial de Contraloría, el informe de la Contraloría General del Estado, aprobado por el Subcontralor General del Estado, no determina en ninguna de sus partes, en ninguna de sus líneas, la existencia o hallazgo por parte del auditor de un perjuicio económico a la institución, esto es a la Municipalidad de Manta. Reconocido por la señora fiscal públicamente, pública y expresamente ha dicho en los medios de comunicación que no existe perjuicio económico en este caso. Lo que existe es una inobservancia de la ley. De ser así, en el supuesto caso no consentido, algo que nosotros no aceptamos tampoco, lo único que correspondería, de acuerdo a lo que está sosteniendo la señora fiscal, es apenas una responsabilidad de carácter administrativo, que equivale a decir a una multa administrativa. Y esto está estipulado en el artículo 31, numeral 34 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado. Pablo Delgado manifestó además que hay una interpretación ambigua por parte de las autoridades de control al mencionar por un lado que hay peculado y por otro que no hay perjuicio económico. Y no solamente eso, sino que así también lo sostiene la jurisprudencia penal. Claramente establece que cuando en casos como estos, cuando no se cumple la ley de contratación pública y no se demuestra que hay un perjuicio económico a la entidad, en el peor de los casos, dice, lo que amerita es una sanción administrativa y no penal. Esta jurisprudencia lo conoce la señora fiscal porque nosotros se lo hicimos extensivo. A pesar de ello, y en reconocimiento expreso, la señora fiscal ha hecho una comunicación, ha solicitado audiencia de formulación de cargo y aún más grave, la medida cautelar como es la prisión preventiva, que es algo que amerita en casos extremos y cuando en efecto, hay un gravísimo perjuicio económico a la institución del Estado, que en este caso, insisto, no existe dicho por ella misma. Bueno, eso tendrá que él esclarecerlo. Le he visto en la prensa las informaciones y realmente es preocupante que justamente ahora, en época de campaña, aparezcan estas situaciones, que el pueblo realmente tiene identificado, según usted puede continuar haciendo las encuestas, que saben de a dónde vienen estas cosas que van o quieren dejarlo afuera al ingeniero Jorge Zambrano. Por lo tanto, Delgado notó que en estas obras no hay incumplimiento, dolo, peculado o mal uso de los recursos públicos de los mantenses. Estimados amigos televidentes, ingeniero Jorge Zambrano, esta obra en su primera etapa del malecón escénico de Tarqui tuvo una inversión de $500.000. ¿Cómo la ejecutó la municipalidad en su administración? Igual que la obra del Mercado Central, el mismo proceso, órdenes de trabajo de acuerdo a los recursos que teníamos en las arcas municipales. Y más allá de eso, también expresado ahí en la gráfica, que me parece muy interesante, que gráficamente se pueda demostrar a la ciudadanía que ahí están los recursos que aportó para esas obras. Es que el proyecto, en el caso del malecón escénico de Tarqui, contempla obras adicionales desde el río Manta, desde los muros del río Manta hasta el astillero de los esteros. Iba a ser un corredor turístico toda esa zona, pero está paralizada porque dice la actual administración que eso es zona de riesgo y no se puede seguir construyendo. Bueno, eso es lo que expresaba un ciudadano. Yo primera vez que escucho que se expresa como zona de riesgo de este sector, toda vez que ahí no ha habido en los años últimos ningún tipo de conflicto o inundaciones o problemas de esa naturaleza. Pero más allá de eso, si la autoridad ha dicho esto, ellos también han construido en esta administración una cancha adicional. Es lo único que han hecho en estos años en ese sector. Pero se construyó una cancha adicional de indoor fútbol al lado de las canchas de tenis que teníamos nosotros
en esa época Claro, y construidas. las canchas anteriores no tienen mantenimiento tampoco, están ahí sucias, abandonadas, Bueno, sí, descoloridas. ya es una responsabilidad que tiene que responder quien está al frente de esa obligación, digamos, de cumplir con eso, ¿no? ¿Y cómo, le decía, se desarrollaban estas obras? Porque no se contemplaban, usted dice, anticipos. Entonces, ¿cómo se iban pagando las obras si la municipalidad no tenía el sustento económico y financiero para precisamente sustentar o financiar estas obras? Las órdenes de trabajo que se daban a los distintos contratistas no se daba anticipo de ninguna naturaleza, sino que era obra terminada, obra pagada. Eso inclusive salvaguardaba los intereses de la ciudadanía, porque obviamente el que arriesga en una inversión de esa naturaleza es el contratista, la persona que tiene la capacidad de hacer determinada obra que se le dio a través de una orden de trabajo, la responsabilidad de construirla. Era una forma de avanzar, lo que yo quiero es insistir, era una forma de avanzar en el desarrollo de Manta con los escasos recursos que contábamos. No nos olvidemos que el municipio que nosotros administramos en nuestra época era un municipio mucho más pobre, un municipio que tenía 300% menos de ingresos que hoy día tiene la municipalidad. El último presupuesto municipal que yo administré o alcancé a administrar parcialmente en el 2009 fue de 23 millones de dólares. El presupuesto actual, según datos de prensa, porque yo no he pedido que me den la información del presupuesto actual y no lo hay, porque han entregado información muy expuesta. Varios presupuestos han aparecido en la faz pública, pero no que no se saben no hay cuál un es el presupuesto oficial. real. Pero el dato global es de 72 millones de dólares. Ajá. Lo que causa cierta inquietud, porque en el caso del mercado central, déjeme decirle, y los mismos comerciantes pueden dar fe, ellos salieron, trabajaron en las calles aledañas un tiempo en el Coliseo de los Obreros, que nos alquilaron, nos prestaron para trabajar durante algún tiempo mientras trabajábamos en la remodelación del mercado, pero regresaron sin pagar un solo centavo. En el caso de Tarqui, le están proponiendo a los comerciantes construir una nueva área de mercado en la zona de Inalca o en la propiedad de Inalca, que ahora pertenece al Seguro Social, pero les quieren hacer pagar $10,000 a cada comerciante. Nosotros estábamos construyendo la terminal terrestre con recursos propios, ya se había iniciado la construcción. Hoy día, todo lo que se está realizando, más allá de los incrementos presupuestarios, porque se nos ha cargado con más impuestos, con más tasas, con más empresas públicas que nos están metiendo la mano al bolsillo, como Serma, como la empresa esta de aseo, la que se llama Costa Limpia, que cobra hasta por botar basura. Estas cosas que están sucediendo en la ciudad, esas son las cosas que realmente tenemos que pedir explicación, porque se está cobrando más, pero se está endeudando la ciudad para hacer las obras importantes de la comunidad. El terminal terrestre con crédito, pavimentación o repavimentación con crédito, construcción de algún proyecto mínimo que han hecho de temas de alcantarillado o de agua potable con créditos. Entonces todo es en base a crédito. ¿Y dónde está el dinero que estamos aportando los ciudadanos cuando en nuestra época los recursos que la gente aportaba fueron los que se utilizaron para hacer las obras principales de Manta? Nosotros estuvimos 13 años al frente de la administración, en 3 periodos, pero en cada uno de ellos el 90% de las obras se realizaron con los recursos propios de la ciudad, el 10% adicional con aportes internacionales no reembolsables, con convenios con el gobierno central y con algún crédito menor del Banco del Estado para el tema de la Avenida La Cultura. A propósito de los avances de obra y plazos, de las obras que estamos hablando, que están examinadas por parte de las autoridades de control, dicen aquí en un acápite muy interesante que los proyectos que forman parte de este informe a la fecha de corte estaban concluidos, con excepción del proyecto de construcción de la línea de conducción, impulsión, estación de bombeo y tanque de reserva Azúa Colorada. Es decir, esta obra que está siendo ejecutada por la actual administración en este instante. Eso más. Dice claramente, y me gustaría que lo repita usted, por favor, porque eso es importante para mí. En el avance de horas y plazos dice, los proyectos que forman parte de este informe a la fecha de corte estaban concluidos, es decir, las 3 obras que usted están siendo objeto de examen, con excepción, dice, del proyecto de construcción de la línea de conducción, impulsión, estación de bombeo y tanque de reserva Azúa Colorado, Santa Marta, del Cantón Manta, provincia de Manabí, en el que se encuentra en proceso de ejecución. Mire, esa parte que acaba de leer el licenciado Pedro Clotario es de este informe.
lo que usted acaba de leer de la página 12 de este informe. Resulta que las obras que nosotros construimos están culminadas, están ahí y no tienen ningún tipo de observación de carácter de peculado ni nada. No, nada. Pero como este informe no es solamente de mi administración, sino también del 2010. Es decir, esto se investigó, las obras del 2006 al 2010. Pero el 2010 ya no es parte de mi responsabilidad administrativa, sino de la actual administración. Y ahí hay observación. Pero sin embargo, está en la Fiscalía lo que está ya terminado y lo que está demostrado que no hay peculado. ¿Podríamos pensar entonces que esta sí es una persecución a Jorge Zambrano? Bueno, ¿qué más podemos decir? La obra que está todavía en ejecución y no está culminada, no tiene ningún tipo de observación. Pero las obras que están terminadas y que no han probado, pues que es lo más importante en esto. Aquí en ninguna parte de este informe se expresa que ha habido alguna apropiación o desviación de fondos públicos. No ha habido perjuicio a la comunidad, expresado también en la prensa por la señora fiscal. Claro. Porque ella dice claramente, no existe perjuicio económico. Lo que hay es inobservancia a la ley, que no lo aceptamos. Porque la inobservancia a la ley tiene que ser probada también porque los auditores debieron haber demostrado que los recursos completos para un solo proyecto o una sola obra estaban en las arcas municipales. Eso no se ha aprobado. Vamos a la siguiente pausa publicitaria, ingeniero Zambrano, y regresaremos también para analizar otra de las obras que está siendo examinadas por parte de las autoridades de control. En este caso estamos hablando del trabajo o del programa de mejoramiento integral de barrio que es a la pausa y ya regresamos. Muy bien, estimados amigos televidentes, estamos de regreso, pero primero, ingeniero y estimados amigos televidentes, veamos el reportaje sobre el barrio Divino Niño. Los habitantes del barrio Divino Niño aún recuerdan lo olvidado que se encontraban. O sea, las calles feas, alumbrado no había, alcantarillado no había. Las calles eran totalmente, lo que era tierra, lodo. Pero por una decisión de ciudad, tomada por la administración municipal anterior, se logró implementar el programa de mejoramiento integral del barrio Divino Niño. Este barrio que no contaba con ningún servicio básico, ahora cuenta con todos estos componentes: alcantarillado sanitario y pluvial, calles y avenidas pavimentadas, aceras, bordillos y electrificación. Se ha mejorado por lo que han hecho la carretera, ha habido el alcantarillado, el agua potable. Eso estuvo el señor Jorge Zambrano, él lo dejó todo eso arreglado. Y gracias al alcalde Jorge Zambrano pedimos ayuda a él. Gracias a él todo se pudo pavimentar, se hizo el alcantarillado, las aceras, luz y agua potable. Y así poco a poco se fue arreglando la ciudadela, a ver ahorita cómo está. No está tan terminada, pero está mejor. El Divino Niño pasó de barrio marginal y relegado a un barrio digno para vivir. La obra, que tuvo una inversión de $2 millones, formó parte del PROMIT, Programa de Mejoramiento Integral de Barrios. Ahora sus habitantes tienen una autoestima elevada. Sí, estuvo bueno el proyecto, aquí anduvieron haciendo alcantarillado, todo, del agua, todo eso. Esta gran obra la financió la administración municipal anterior en convenio con el Midubi. El municipio aportó con $1,5 millones y el Midubi con $500,000. Lo más importante es que la obra se concluyó y se mejoró notablemente la calidad de vida de sus habitantes. A propósito, una pequeña gran observación de este barrio. Vieron ustedes, al igual que yo, las calles totalmente sucias, sin limpieza, sin mantenimiento. Manta, recuerden, era la ciudad o una de las ciudades más limpias del Ecuador. Ahorita ya le quitaron esa jerarquía. Solamente como un detalle para que ustedes también lo analicen en sus casas. Seguimos con el programa, ingeniero Zambrano. ¿Por qué escogieron el barrio Divino Niño para realizar el programa de mejoramiento integral de barrios? A propósito, este barrio nació como un asentamiento irregular. ¿Por qué se escogió este barrio? Bueno, al igual que el Urbirríos, que también fue un proyecto municipal de desarrollo social, de vivienda, el Divino Niño era un barrio que carecía de todos los servicios básicos. Y la población que se había asentado ahí de manera irregular, sí, efectivamente, como usted lo señala, eso nace inclusive con una iniciativa de algunos moradores desde la época antes de yo ser alcalde. Hicimos
el acercamiento, porque el proyecto de mejora integral de barrio es un proyecto social que arranca desde el gobierno central. En mancomunidad o en convenios con las municipalidades se desarrollaron integralmente las obras para darle calidad de vida superior a los ciudadanos. Nos acercamos a este barrio, hablamos con la dirigencia de esa época y le pedimos también su aporte, porque el proyecto de mejora integral de barrio implicaba que el gobierno central pusiera una parte, como se expresó acá, $500.000, la municipalidad otro tanto, pero también los ciudadanos tenían que aportar con un 10%, no necesariamente con dinero, sino también a lo mejor con la mano de obra de ellos. Mano de obra, con su aporte físico, con lo que sea. Podía demostrar que estaba aportando para mejorar su barrio. Y si para dotar de todos estos componentes necesarios, importantes para un barrio, en la que se participó con el municipio a través de $1,5 millones, del Midubi con $500.000 y de la comunidad, entonces ¿en dónde se quebrantó la ley de contratación pública en esta obra que está siendo objeto de observaciones? Mire, peor aún en este proyecto, porque el mismo convenio con el Midubi establecía la posibilidad, está expreso en el convenio, la posibilidad o la autorización al municipio para, mediante administración directa, llevar adelante las obras distintas. En un proyecto integral como este se hizo alcantarillado, red de agua, pavimentación, aceras y bordillos, canales sobre el río Muerto, muros, gaviones. Alumbrado público también parece que también está instalado. Alumbrado público. Cada uno de esos rubros lo hacen distintas empresas o profesionales, porque usted puede contratar con una sola compañía a hacer todo, pero esa compañía o ese profesional a su vez tendría o hubiera tenido que subcontratar a otros que conozcan específicamente de uno u otro rubro. Lo que se hizo en el Midubi también, perdón, en el Divino Niño, se lo hizo con autorización del Midubi, del Ministerio de la Vivienda. Claro. Eso también lo pusimos como argumento ante la fiscal y le dijimos, pero aquí dice claramente en el convenio que se podía llevar adelante el proyecto con la administración directa como lo hicimos. Y por eso fue que se contrató por separado los distintos obras. Ahora, que aparece, por ejemplo, un contratista con 2 o 3 tramos de obra, claro, porque no había el dinero para hacerle todo el contrato a él de una sola vez. Entonces, venían los recursos y se iba contratando, eso es todo, esa es la única cosa que... Pero los $2 millones se invirtieron íntegramente en esta obra, respetando los tiempos y plazos contractuales. Bueno, no hubo retrasos, la obra... No, pues es que y la obra se terminó como debería... Se daba órdenes de trabajo y se pagaba sobre el término de la obra. En esos casos, los plazos tuvieron que haberse cumplido porque aquí lo expresa. Yo ya tengo, son 6, 7 años hace que se hizo toda esta situación. Yo no puedo hablar específicamente de montos exactos, ni de plazos exactos, porque ya eso pasó hace bastante tiempo. Sin embargo, si las personas que auditaron, los auditores, que no es una sola persona, sino que es un grupo de auditores de la Contraloría, fueron a revisar, porque la auditoría de la Contraloría no es solamente la parte técnica, Pedro, sino también la parte financiera, por separado. Pero resulta que el informe de la parte financiera también dice claramente los presupuestos del 2006, 2007, 2008 y más fueron cumplidos de acuerdo a lo programado. ¿Por dónde le quieren buscar un problema a esto? ¿Le quieren inventar algún tipo de irregularidad? Yo lo que vuelvo a insistir, a lo mejor parezco disco rayado, lo que le preocupa al ciudadano es que su dinero haya sido devuelto en obras y servicios como corresponde, y ahí están. Hasta el último centavo de dólar. Hasta el último centavo de dólar, es más, con ahorros, porque le hicimos un trabajo buscando ahorrar, abaratando costos. buscando permanentemente Perfecto. ahorrar. Ingeniero Zambrano, vamos a la pausa publicitaria y regresaremos para analizar los temas legales que en estos momentos usted está enfrentando precisamente por esta aparente subdivisión de contratos y lo que están mencionando las autoridades de control. Ustedes que dicen, estimados amigos televidentes, ¿existe peculado? ¿Hay manejo o mal manejo de fondos públicos? ¿O acaso será una persecución política para desplazar al ingeniero Zambrano para que no participe en las próximas elecciones? Vamos a la pausa y regresamos. Ingeniero Jorge Zambrano, hemos revisado las 3 obras que están en observación. No hay dolo, no hay peculado, no hay malversación de fondos, no hay perjuicio económico en términos generales. ¿Por qué entonces las autoridades de control en primera instancia quisieron solicitar su prisión preventiva
y finalmente terminó con medidas cautelares? ¿Cuál fue el sustento de las autoridades de control? Usted me pregunta lo que yo tampoco puedo responder, porque no sé, pues. ¿Por qué estoy en esta situación? No lo sé. Voy a leer el artículo 257 del Código Penal y de Procedimiento Penal. Dice el artículo 257, si me permite, Pedro. Sí, cómo no, síganos. Abuso de bienes públicos y de entidades financieras en beneficio propio o de terceros, peculado. Serán reprimidos con reclusión mayor ordinaria de 8 a 12 años los servidores de los organismos y entidades del sector público y toda persona encargada de un servicio público que en beneficio propio y de terceros hubiera abusado de dineros públicos o privados. Es decir, que cuando se desvían fondos públicos o se haya apropiado de fondos públicos, esa persona podría ser señalada de peculado. Pero ¿cómo se puede hablar de peculado si los que hicieron la investigación de las obras determinaron que las obras estaban culminadas, aquí como lo leyó usted, estaban terminadas completamente y en pleno uso y goce de la ciudadanía? El tema va por otro lado. Claro que es una situación o persecución política, eso es evidente, está muy claro. Pero también, si acaso hubiera habido una inobservancia de la ley, me voy a permitir leer también una jurisprudencia. Dicen los abogados que cuando ya ha habido casos similares y hay resoluciones de autoridades superiores de la parte legal, se llama jurisprudencia, es decir, ya no puede haber una resolución para uno de una manera y otra resolución para otra. Queda sentado un precedente legal. Correcto. ¿Y qué dice una resolución del 2 de agosto del 2005 de la Corte Superior de Justicia? Dice textualmente: en el supuesto de que los sentenciados hubieran efectivamente incumplido con lo dispuesto en la ley de contratación pública, en la especie tal situación en la que no se ha demostrado el perjuicio ocasionado en la ejecución de la obra contratada, en el peor de los casos, constituiría una infracción de carácter administrativo y no penal. Y nosotros estamos en la antesala de un juicio penal. Claro. El objeto del tipo penal, o para que haya esta instancia, tiene que haber un perjuicio económico. Tiene que estar probado, como dice aquí en la ley, probado. No es que especular, que me da la impresión como que con la división de contrato se apropió. No, es probado. Y ya se hizo la inspección y no han probado ningún perjuicio a la ciudad. Estoy en una situación que yo mismo no la puedo explicar. Los abogados, las personas que me asesoran en este aspecto, tampoco se explican cómo es que llegamos a este nivel. Pero también hay una resolución o un informe un tanto ilógico de parte de las autoridades de control que por un lado sostienen que hay peculado, pero por otro lado sostienen que no hay perjuicio económico. Entonces, esta terminología ambigua confunde a la colectividad. No hay consistencia en una posición. Si yo iba a ir ante una autoridad de justicia para enfrentar un juicio penal, alguien tiene que demostrar que yo me apropié de un recurso, pues. Y si no hay, entonces ¿en qué estoy, pues? Me acusa de algo que no he cometido en lo más mínimo. En este informe del examen especial practicado a la municipalidad entre enero de 2006 y el 30 de junio de 2010, no demuestra ni hace mención alguna a ningún perjuicio causado por la municipalidad de Manta, dice. Pero sin embargo se está procediendo a una indagación previa. Esto es inoficioso de acuerdo a sus abogados y de acuerdo a su punto de vista. Es ilógico. Sin embargo se va a realizar la indagación previa en un periodo de 90 días. Ya el proceso está aperturado, como se dice. Se tendrá que hacer la indagación fiscal, que se llama en esta etapa, y obviamente nosotros seguiremos presentando nuestras pruebas de descarga, nuestros argumentos jurídicos, las normas que están establecidas o que están circundando en el control de la inversión pública, y también pues tendremos que hacer las inspecciones a las obras. Y ahí es donde lo quiero invitar a usted también como informador social y a todos los medios de la ciudadanía a que vayamos, pues, para que veamos con documentos, con facturas, con contratos en mano, cuánto se pagó, cuánto costaba eso y cuánto se pagó. Yo permanentemente le estaba diciendo a la ciudadanía, no solamente agradezca la obra pública, sino que también mire cuánto se pagó por determinada obra, porque a veces también se dice gracias por la obra, pero nunca se preguntó si ahí hubo sobreprecio o no. Ingeniero, en todo caso no deja de ser un tema preocupante para usted como ex autoridad de la ciudad
y ahora que pretende ser candidato a alcalde de Manta. Sin embargo, lo vemos bastante tranquilo, quizás es por lo que dijo públicamente la fiscal, en el sentido de que no hay perjuicio económico. No, de ninguna manera, vea, escúcheme. Lo único que me preocupa a mí, es que el ciudadano tenga sus dudas. A mí no me preocupa la parte legal porque no tengo nada de qué preocuparme en ese aspecto. Lo que sí me preocupa es que alguna persona, no conociendo mi trabajo de cerca, pueda tener alguna inquietud respecto de lo que se está diciendo. Esa sí me preocupa, porque yo quiero que el ciudadano, que me haya apoyado o no me haya apoyado, no es lo de menos, sino que esa persona que contribuyó, que pagó sus impuestos, que dio su aporte para que se lleve a cabo esta obra, tenga la plena seguridad que nosotros luchamos permanentemente durante 13 años con la misma forma de proceder permanentemente, porque cada recurso que llegaba a las arcas municipales se convierta en obras multiplicadas, porque siempre estábamos buscando cómo ahorrar. Y esa frase de hacer más con menos es la que siempre teníamos en la mente, no solamente el que habla, sino toda la gente que estaba alrededor mío. Esa era la forma y la actitud que teníamos. Esa es mi preocupación única. Lo demás, podrán decirme lo que quieran, públicamente o hacerme las patrañas que quieran, pero esto está evidentemente orientado a disminuir una aceptación que crece ahí en la ciudad, no porque yo haya hecho campaña o haya hecho nada, sino por los gravísimos errores que están cometiendo hoy día en estos últimos años de manera ilegítima. Pero en todo ilegítima. caso, de alguna manera, este show mediático también está siendo criticado, cuestionado por la colectividad. Me imagino porque es demasiado descarado. Y políticamente posiblemente le está favoreciendo. No sé, pero es demasiado descarado y evidente. Vamos a la última pausa publicitaria, ingeniero, regresamos para escuchar sus aportes finales sobre este tema. Ya regresamos. Ingeniero Jorge Zambrano, sus aportes finales sobre este tema para que usted le quiera expresar su sentimiento y su mensaje a la colectividad manabita, especialmente a la mantense. Bueno, Pedro, muchas gracias nuevamente por la oportunidad. A mis conciudadanos mantenses, las próximas elecciones no debemos mirarla como el escogitamiento de una persona, hombre o mujer, hacia la autoridad. Tenemos que ver esto como un proyecto de ciudad. Cuando un administrador hace bien, se beneficia todo un colectivo. Cuando hace mal, se perjudica todo ese colectivo. Entonces no se trata de persona alguna, se trata de concepto. Ya creo que los ciudadanos hoy día pueden tener una suerte de balanza para comparar entre lo que hicimos y lo que se hace. Y habrá una tercera opción, y hay que escucharla. El anterior, el actual y el nuevo o nueva. El pueblo de Manta tiene necesariamente, más que la obligación, el derecho, o más que el derecho, la obligación, diría yo, de escuchar, pero con atención. No podemos vender nuestra conciencia por un regalo, o por un bingo millonario, o por un espectáculo fantasioso de un momento. Vendrán los artistas, nos harán a lo mejor sonreír y cantar por horas, pero no nos resuelve el problema. En 2 horas se acaba la sonrisa y en 2 horas se llevan $1 millón. Y al día siguiente el dolor de cabeza por el chuchaqui. Nosotros tenemos que mirar a la ciudad de otra manera. El proyecto político de ciudad al que le estamos invitando a que se sume no es de Zambrano. Si no soy yo el candidato, no importa, pero cualquier persona que vaya tiene que ir con el mismo concepto de desarrollo que teníamos anteriormente. Yo creo que los errores garrafales enormes que se han cometido en estos años, que ya la ciudadanía los ha entendido, el sobreendeudamiento, la burocratización excesiva de la municipalidad, el incremento considerable de los costos de los servicios que están manejando, agua potable y alcantarillado, hoy día que no lo manejábamos nosotros, sin embargo, ahora que lo manejan le han incrementado esos precios, las tasas adicionales por todo tipo de cosas que se hace en la ciudad. Eso yo creo que ya el ciudadano lo sintió, lo vivió, pero eso no podemos nosotros seguir impulsando que se mantenga o continúe. Muy bien, ingeniero Zambrano, gracias por estar con nosotros en este programa sobre el tapete, el programa propositivo de Manabí. Queremos cerrar este programa y dejar flotando una interrogante para que ustedes en sus casas se la puedan responder. ¿Creen que verdaderamente existe peculado, malversación de fondos en estas 3 obras que se han ejecutado en la administración anterior? ¿O ustedes creen que existe persecución política? Ustedes tienen la última palabra. Con esto estamos llegando a la parte final, agradeciéndoles a todos ustedes la amable atención dispensada. De mi parte, buenas noches, Manabí.
Hasta el próximo miércoles. Es mi palabra.